Buenas tardes, entonces vamos a continuar con la presentación. Habíamos mencionado entonces lo relacionado a la planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y habíamos referido, ¿no es cierto?, acerca de la evaluación inicial, que consiste en lo que es el diagnóstico de línea base, ¿no? Para ello vamos a también considerar todo lo que contempla en lo que concierne entonces la implementación del sistema. Como les decía, inicialmente nos va a dar la situación en la cual se encuentra la empresa para en base a eso poder llevar a cabo toda la implementación documentaria y la implementación en la empresa, ¿no? Entonces vamos a ver entonces lo relacionado a aspectos que se consideran ya en el IPER, ¿no? Que era la identificación de peligros y riesgos, ¿no? Que se tiene que considerar entonces de acuerdo a cada realidad de la empresa, ¿no? Entonces consiste entonces qué aspectos tenemos que contemplar para el desarrollo del IPER, la elaboración del IPER, ¿no? Actividades, tareas rutinarias y no rutinarias, ¿no? Entonces tenemos que entonces cifrar allí, ¿no? Todo realmente cómo nosotros llevamos a cabo nuestras tareas, ¿no? Tanto las rutinarias como las no rutinarias, ¿no? Extraordinarias, etcétera, ¿no? Otro aspecto a considerar son las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo, ¿no? O sea, las funciones, actividades que se desempeñan cada integrante de la organización. Otro aspecto es el comportamiento humano, las capacidades y también otros factores, ¿no? Relacionados obviamente al desempeño de las personas. Luego tenemos lo relacionado a los peligros externos, ¿no? Los peligros externos que en este caso estamos hablando que van a tener impacto, ¿no? O puedan afectar a la empresa y obviamente los integrantes de la empresa, ¿no? Entonces puede considerarse entonces un peligro externo, pero que pueda afectar en realidad a la organización. Peligros, tenemos también los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo. Eso también es importante, ¿no? Porque por lo general, de acuerdo a la ubicación de la empresa, en muchos casos se observa que pueden estar de pronto cercanos de repente a lugares donde hay acumulación de agua, de repente hay acumulación de residuos, hay de repente también cerca a la empresa, de repente empresas, pues no sé, de balones de gas o empresas donde hayan temas de manufactura o almacenamiento de químicos, problemas, por ejemplo, de contaminación por presencia de plagas. Es decir, tenemos que ver también todos los peligros que puedan existir desde el punto de vista físico, químico, ¿no es cierto?, biológico, ¿no? Estructural, etcétera, todos aquellos peligros que puedan afectar, en este caso también a la empresa y que lamentablemente el estar cercano a ellos va a establecer que la empresa, de acuerdo a sus posibilidades, por ejemplo, puede implementar ya sea barreras físicas o de qué manera pudiese ver la posibilidad de que se atenúe esas posibilidades de peligro que están circundantes a la ubicación de la empresa, ¿no? Otro aspecto a considerar también es obviamente la infraestructura, el equipamiento y los materiales, ¿no? Esto también es sumamente importante. Entonces, la empresa también tiene que ver que sus instalaciones, su edificación, pues sea de una construcción noble, que no haya problemas, por ejemplo, de deterioro, o que esté, por ejemplo, en un estado que pueda estar deteriorándose. ¿No? O de repente haya corrosión, vuelvo a repetir, haya problemas de filtración, ¿no? Todo eso también cobra bastante importancia, ¿no? Otro aspecto que tenemos que considerar son los cambios o propuestas de cambios que se tienen que también igualmente establecer, ¿no? Es parte del tema de mejora, ¿no? Otro aspecto es la obligación legal aplicable, ¿no? Entonces, en este tema de normatividad tenemos que considerar las normas nacionales e internacionales, directrices, instrumentos internacionales. Entonces tenemos que ver entonces todo lo concerniente a nivel local y a nivel internacional. Luego también lo relacionado a las áreas de trabajo, los procesos, ¿no es cierto?, las instalaciones, la maquinaria, el equipamiento, la organización del trabajo, todo de alguna manera lo que estamos hablando de una distribución interna de la empresa, ¿no? De acuerdo al rubro de la empresa, por ejemplo, qué tipos de maquinaria se utilizan,
¿no? El estado de los equipos, ¿no es cierto? Las instalaciones en sí, cómo se lleva a cabo la organización también de la empresa, todo ello es importante, ¿no? Bueno, luego tenemos entonces que le decía yo que el tema de el resultado luego de que uno hace un diagnóstico inicial o lo que denominamos como línea base, ¿no? Debe estar entonces documentado. Por lo general, para esta evaluación, obviamente el auditor, el inspector, lleva a cabo el llenado de un checklist, ¿no? En la cual va a estar determinado, por lo tanto, todo lo relacionado a los aspectos que se contempla desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese resultado, como bien se dice, de esta evaluación debe estar documentada, ¿no? Por lo general también se muestra ¿no? El resultado del checklist, pero también igualmente se traslada todas las observaciones que se han tenido también a un documento, ¿no? A un documento redactado en la cual se transcriba de forma tal vez mucho más amplia aquellas observaciones detectadas al momento de la evaluación, ¿no? Entonces todo ello debe estar documentado, ¿no? Y también igual esto nos va a servir de base, ¿no? Para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema, ¿no? De hecho, si hay aspectos que tenemos que subsanar, porque obviamente son observaciones a ser subsanadas, también va a depender del tipo de deficiencias que se haya detectado, porque de acuerdo a ello se establecerá también los tiempos de subsanación. Si son deficiencias muy graves, muy críticas, que por ejemplo sean a nivel de infraestructura, pues obviamente va a demandar un tiempo, ¿no? Y en la cual, si bien es cierto, hay que darle la prioridad del caso, obviamente involucra pues acciones de personas externas, como por ejemplo que hagan trabajos de construcción, o no sé, imagino gafitería, albañilería, mantenimiento, etcétera, ¿no? Va a depender, por lo tanto, de esos resultados de esa evaluación, como vuelvo a repetir, para poder hacer las mejoras respectivas, de acuerdo, vuelvo a repetir, del tipo de deficiencia encontrada, ¿no? Puede ser muy crítica, regular, mediana, leve, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso se establecerá, pues, ¿no? Las acciones. Otro aspecto es que también nos va a servir de referencia para evaluar la mejora continua, lo que les decía hace un momento, del sistema de gestión. De hecho, ¿no? Si hay empresas que de pronto han tenido algún avance en cuanto al todo el sistema, ¿no? De pronto han implementado algunas mejoras, pero obviamente todavía les falta complementar, ¿no? Ya han iniciado de pronto, incluso hay muchas empresas que de parte, obviamente, propia, de repente a veces no necesariamente han contado con un soporte técnico externo, sino a partir de la propia empresa, llevar a cabo sus mejoras, pues de pronto también va a establecerse de pronto también la incorporación de algunas acciones de mejora, ¿no? Para que pueda tener adecuadamente implementado su sistema. Entonces, esta evaluación, ¿no es cierto?, que se da a través obviamente de una visita, una supervisión, va a permitir ¿qué cosa? Poder identificar fallas o deficiencias, ¿no? Lo que hemos mencionado. Identificar fallas, poder, en segundo lugar, adoptar medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo. Es decir, claro, hay aspectos que nosotros vamos a poder tomar medidas correctivas para minimizar realmente el riesgo o el peligro, ¿no? Pero hay aspectos en los cuales de pronto no vamos a poder eliminar totalmente el peligro. Sin embargo, vamos a poder tenerlo bajo control, ¿no? Otro aspecto que nos va a permitir la supervisión es para poder prever el intercambio de información sobre los resultados de lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También igualmente nos va a permitir aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. Eso es importante también, ¿no? Por ejemplo, de pronto, de acuerdo a la realidad de la empresa, se cree que pues se ha tomado esas medidas necesarias. Sin embargo, hay que también evaluar la eficacia de esa medida implementada, y si de repente en la auditoría se detecta, ¿no?, que esas medidas no están realmente buscando o obteniéndose el resultado necesario, porque por ejemplo la incidencia de repente no ha disminuido, de repente de no conformidades o desviaciones o observaciones,
Entonces significa pues que no se han establecido las medidas correctivas necesarias, acordes, ¿no? Entonces no se ha contemplado una disminución en la incidencia, ¿no? Otro aspecto es sobre todo servir de base, ¿no?, para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y el sistema de gestión de seguridad. Esto es importante, ¿no? Entonces, acá involucra obviamente que de acuerdo a estos resultados conlleva de hecho que la responsabilidad del empleador, conjuntamente con los integrantes de su equipo, de su organización, adopten, y sobre todo parte de que el dueño, gerente general, adopte decisiones, ¿no? Por ejemplo, de pronto no han estado bien identificados los peligros y riesgos, o hay de repente uno de ellos no ha sido detectado o no ha sido considerado en la magnitud que amerita, es decir, el nivel de gravedad, debido sobre todo a que la probabilidad va a ser existe de presencia de ese peligro o riesgo. Entonces tendría que hacerse una reorientación acerca de poder mejorar esta identificación de estos peligros y riesgos para poder establecer adecuadamente el sistema. Ahora, en cuanto a esta evaluación del sistema, también tenemos obviamente esta realización de las llamadas auditorías, ¿no?, que cuando hablamos también nos va a permitir determinar la aplicación y la eficacia de las medidas ordinarias y de prevención y control de los peligros implementados, ¿no? En esta realización de auditorías, obviamente es que debemos de establecerla como una herramienta de verificación que el sistema se viene aplicando, ¿no? Entonces, para ello también se debe prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, la retroalimentación, ¿no? O sea, de pronto los resultados o lo que uno se ha detectado por parte del auditor, supervisor, etcétera, que ha llevado a cabo esta evaluación, pero asimismo se retroalimenta obviamente con lo que viene llevando a cabo la organización, en este caso la responsable de seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, ¿no? Y qué aspectos de pronto han venido ya trabajando, o en qué estado se encuentra realmente, ¿no? En base a esos resultados se deben tomar decisiones, como decíamos hace un momento, para mejorar el sistema, ¿no? Entonces, incorpora también como objeto de la supervisión, a diferencia de la norma reglamentaria, ¿no?, el prever el intercambio de información sobre los resultados de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, vamos a ver entonces ahora también desde el ámbito normativo, ¿no?, volver a establecer de pronto responsabilidades principales, ¿no?, tanto derechos realmente como obligaciones de parte de los empleadores, ¿no? Entonces, los empleadores tienen que garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través de las organizaciones sindicales. Obviamente estamos hablando de empresas que cuentan con sindicatos, ¿no? Entonces, tiene que garantizarse que esas elecciones se realicen pues de forma democrática, de forma cumpliendo con todo lo que está establecido para poder llevar a cabo una elección de forma transparente, clara, ¿no?, y sobre todo justa, ¿no? Luego también es obligación del empleador asignar los recursos necesarios para garantizar el trabajo del comité paritario. Eso es importante, ¿no? O sea, el comité, para poder ejecutar sus actividades, tiene que contar obviamente con esos recursos que le va a proporcionar el empleador, ¿no? Sin recursos tanto logísticos, humanos, administrativos, todos los recursos económicos para poder adquirir, ¿no?, ya sea implementos, maquinarias, de pronto equipo, mejoramiento de infraestructura, etcétera. Todo ello tiene que entonces estar claramente establecido y se tiene que ejecutar, ¿no? Luego, tener en cuenta que también es una obligación del empleador que si ha existido un incumplimiento en su deber de prevención, puede generar de hecho la obligación de indemnizar al trabajador o sus derechohabientes, ¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, tener en cuenta la responsabilidad en este aspecto que tener, ¿no?, en poder indemnizar a su trabajador si ha habido sobre todo un incumplimiento de parte de él, ¿no?, como responsable de la organización. Cuando hablamos entonces también en lo que es el enfoque de género y protección de las trabajadoras,
Se considera que también la mujer al estar en estado de gestación tiene derecho a ser transferido a otro puesto que no implique riesgo a su salud integral, ¿no? Sin menoscabo, obviamente, de sus derechos remunerativos y de categoría, ¿no? Eso, obviamente, teniendo en cuenta si la persona, la mujer, obviamente, trabajadora, va a estar expuesta, pues, a riesgos mayores que puedan afectar la salud de ella y la de su bebé, ¿no? Entonces, es necesario, por lo tanto, ¿no?, analizar claramente la situación y determinar, obviamente, como lo hemos hablado hace un momento, poder ser reubicada a otro puesto laboral, ¿no?, en la cual de pronto no pueda seguir teniendo exposiciones de pronto a cualquier posibilidad de riesgo que pueda afectar la salud de ella y de su bebé, ¿no? También, ¿qué otra cosa tenemos que considerar? Es que garantizar que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se ejecuten cambios en las operaciones, los procesos y en la organización del trabajo que pudieran tener repercusión en la seguridad y la salud de los trabajadores. Es decir, cualquier cambio, ¿no es cierto?, que se vaya a realizar, ¿no?, ya sea en los procesos, en las actividades propias, ¿no?, se tiene que comunicar a los trabajadores, ¿no? O sea, ellos no pueden ser sorprendidos de pronto con un cambio que se ha dado por orden directa del dueño o gerente general y el trabajador pues esté teniendo desconocimiento de ello y eso pueda tener impacto de pronto en que sus labores no las pueda desempeñar de la mejor manera, ¿no? Porque de pronto no estuvo advertido, no le comunicaron con la debida anticipación que se estaban incorporando estos cambios. Entonces, que también se tiene que informar las razones, por ejemplo, de los exámenes de salud ocupacional, ¿no? Eso, de acuerdo a la normativa, como bien sabemos, se tienen que llevar a cabo, pues, asegurar, por lo tanto, que las personas hayan sido evaluadas como corresponde por el médico ocupacional, pasen por los análisis de laboratorio y análisis correspondientes, de tal manera que aseguren que pueda esa persona estar en completo estado de salud físico y mental, de tal manera que sus actividades que desarrolle no estén expuestas a afectar su salud, ¿no? Entonces, para ello es importante esta realización de esos exámenes médicos. También tener en cuenta los resultados de esos exámenes médicos previos a la asignación de un puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si una persona, va a desarrollar labores de riesgo o trabajos, por ejemplo, en altura, y la persona, por ejemplo, padece de hipertensión, ¿no? Entonces, eso implica, pues, que va a tener, poder sufrir serios daños a su salud, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos que contemplar claramente que tiene que la persona pasar por esas evaluaciones, tener en cuenta si realmente a través de los resultados del laboratorio nos va a indicar que se encuentra sano, apto para poder trabajar, ¿no? Ahora, algo muy importante, ¿no?, es que también los resultados de estos exámenes médicos no pueden ser utilizados para poder ejercer discriminación alguna sobre los trabajadores. Esto es muy delicado y por lo tanto puede ser sujeto a que se tomen acciones administrativas y judiciales. Es un tema muy delicado, ¿no? Por eso les decía al inicio que el tema del resultado de esta evaluación son de uso personal, deben de ser obviamente entregados a la persona directamente que ha pasado por la evaluación médica respectiva. Además, no puede ser utilizado por ninguna otra persona y mucho menos con motivos no adecuados, ¿no? Otro aspecto es que también él tiene consideración, en este caso estamos hablando ya de los trabajadores, ¿no? Ya vimos lo relacionado al empleador, sin embargo, ya cuando hablamos de derechos y obligaciones de los trabajadores tienen derecho, ¿no?, a poderse comunicar libremente con los inspectores de trabajo. Esto puede darse aún sin la presencia del empleador. O sea, si hay de pronto alguna consulta que quiere realizarla algún colaborador de la empresa, lo puede hacer, ¿no? Eso no tiene que haber una prohibición al respecto, ¿no?
Ahora, la transferencia, por ejemplo, de un trabajador, ¿no? Motivada por motivos de seguridad y salud en el trabajo, esta debe producirse, como le decía hace un momento, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, ¿no? O sea, si se ha contemplado que sea por aspectos relacionados a seguridad y su salud, pues esto se debe llevar a cabo sin ningún problema, ¿no? Y también es importante, ¿no? Es un tema de confidencialidad, de honestidad, de transparencia, que el trabajador deba responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, ¿no? La información que estén necesitando, ¿no? Transmitir. Caso contrario se da considerado como una falta grave y incluso sin perjuicio de la denuncia penal que podría estar sujeto, ¿no? Ahora, ¿qué políticas se deben cumplir también en el plano? Y acá entran a tallar también obviamente las empresas, los centros médicos asistenciales, ¿no? Eso es una responsabilidad muy grande, obviamente. El poder, por lo tanto, pues, ¿no? Realizar pues la evaluación del estado de salud de las personas, ¿no? Entonces el empleador debe informar al Ministerio de Trabajo cuando exista cualquier accidente de trabajo mortal. Bueno, obviamente esto no se espera que se produzca realmente en ninguna empresa, ¿no? Sino que, bueno, lamentablemente si se produciese, esto debe ser inmediatamente comunicado al Ministerio de Trabajo, ¿no? Cualquier accidente de trabajo que lamentablemente ha desencadenado en la muerte de alguna persona, ¿no? También que debe comunicarse al Ministerio los incidentes peligrosos, ¿no? Que pongan en peligro la salud o integridad física del trabajador o de la población, ¿no? Es importante, entonces también se tiene que reportar, o también incluso cualquier tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitada en el ámbito laboral, ¿no? Ahí, por ejemplo, también entra mucho a tallar el tema que tiene que estar muy bien organizado, muy potenciado, el área de recursos humanos, cómo trabaje de la mano con los trabajadores o colaboradores de la empresa, cómo manejar o prevenir situaciones de conflictos, ¿no? Sobre todo el ámbito, como les decía, el entorno de trabajo, sin tener ningún problema de afección o problemas de tensiones o conflictos o pugnas entre trabajadores, ¿no? Ahora, por otro lado, los centros médicos asistenciales que atienden por primera vez, ¿no? Sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a la definición legal de estas, están obligadas a informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. O sea, aquellas que están atendiendo por una primera vez, ¿no? En este caso a las personas, ¿no? Un tema importante, ¿no? Es que también las políticas en el plano de las empresas y centros médicos asistenciales es que el reporte en caso de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos que afecten a trabajadores independientes, en este caso la notificación está a cargo del propio trabajador o de sus familiares en el centro asistencial que brinda la primera atención, el cual a su vez debe proceder a comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Salud, ¿no? Esto es el caso, como vuelvo a repetir, en el caso de trabajadores independientes. Algo importante también, ¿no? Cómo se llevan a cabo, cómo se deberían desarrollar las investigaciones por accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales o incidentes peligrosos, ¿no? En este aspecto, pues, el empleador, ¿no? Tiene que llevar a cabo, obviamente, a primera mano debe también estar en conocimiento completo de la situación presentada, ¿no? Así como también los representantes de las organizaciones sindicales o representantes de los trabajadores, ¿no? Y llevar a cabo, por lo tanto, una investigación, ¿no? Como les decía hace un momento, de qué es lo que se produjo, qué ocasionó este accidente de trabajo, cuáles fueron las causas, en qué circunstancias se presentó, fecha, hora, etcétera, ¿no? Todos los datos que nos puedan ayudar a poder tener una investigación bastante completa, nos va a ayudar para que en base a estos resultados de esta investigación tomemos las medidas de prevención adoptadas y en este caso se comunique, como les decía hace un momento, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no?
Ahora, con respecto, por ejemplo, tenemos que conocer también lo relacionado a la labor que realiza el Ministerio de Trabajo en este aspecto, como ente fiscalizador, ¿no? Pero igualmente, por lo tanto, conocer qué facultades tienen que tener los inspectores de trabajo, ¿no? Los inspectores que pertenecen al ministerio, ¿no? Entonces los inspectores, ¿no? Para su adecuado ejercicio de sus labores de inspección, ¿no? En primer lugar, saber que estos inspectores son peritos especializados, ¿no? Son personas entrenadas con amplio conocimiento de todo el tema normativo, de implementación de todo el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Tenemos los peritos, tenemos también representantes o técnicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los representantes del comité paritario, los técnicos, ¿no? Y generalmente de forma conjunta, previa, obviamente, comunicación de parte de los inspectores del ministerio, conjuntamente con los integrantes de la organización, se planifica, entonces en este caso acompañan los integrantes de la empresa a los inspectores a realizar el recorrido, la visita de inspección, ¿no? O sea, tienen que mostrar obviamente la clara disponibilidad, apertura a poder ser inspeccionados por la autoridad, ¿no? En este caso que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, los inspectores pueden muy bien, obviamente, dentro sobre todo de trabajo, es poder aconsejar y recomendar la adopción de medidas de seguridad, ¿no? Es directamente, pues ellos tienen que, al detectar alguna deficiencia o incumplimiento a lo establecido en lo que es el sistema de seguridad, poder darles las recomendaciones para la adopción de esas medidas que se tienen que llevar a cabo, preventivas y correctivas, ¿no? El inspector puede solicitar la realización de las modificaciones también que se necesitan, tanto a nivel de infraestructura, de instalaciones, como de pronto también a nivel documentario, que se necesite también modificar, ¿no? Otra facultad, obviamente, del inspector de trabajo, ¿no? Es iniciar el procedimiento sancionador debido a un incumplimiento, ¿no? En las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es facultad, obviamente, de la autoridad llevar a cabo el inicio, ¿no es cierto?, de lo que es el procedimiento sancionador, ¿no? Luego también, lo concerniente también a una presunta omisión de delito vinculada a la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La inspección de trabajo también, por si acaso, remite al Ministerio Público los hechos que haya conocido y los sujetos que podrían resultar afectados. O sea, si que estamos hablando que detecte pues que hay un incumplimiento absoluto pues a la norma de seguridad y salud y que eso pueda conllevar a un riesgo inminente, ¿no?, a la salud de las personas que están trabajando allí. Obviamente pues el Ministerio también tiene que tomar las acciones de comunicación directa también al Ministerio Público a través de la Fiscalía, ¿no?, para que tenga conocimiento de los hechos, ¿no? Y ello sobre todo pues teniendo en cuenta de que evitemos pues que se ocasione un daño mayúsculo, ¿no?, o un problema que revista una gran gravedad de perjuicio, ¿no?, a la salud, y entonces se tiene que tomar medidas de comunicación inmediata para que se tome o se notifique pues en la empresa, ¿no? ¿Qué origina generalmente las actuaciones o la intervención del ministerio en las inspecciones y qué requerimientos se dan en caso de infracciones, ¿no? Entonces, generalmente, ¿cómo se realiza estas inspecciones que debe llevar a cabo el ministerio, ¿no? Se puede originar por orden de las autoridades competentes del Ministerio de Transportes también, de Trabajo, perdón, y también a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público, también puede ser, ¿no?, o de cualquier órgano jurisdiccional, ¿no?, en cuyo caso debe determinarse las actuaciones que le interesan y su finalidad. O sea, es decir, que entonces no solamente puede partir de una necesidad o de repente una solución de una recepción de pronto de una queja, ¿no?, una observación que haya llevado a cabo el mismo Ministerio de Trabajo, sino, como bien lo dice, puede darse a través de cualquier otro organismo, cualquier otro ministerio, o cualquier organismo del sector público,
o cualquier órgano jurisdiccional, ¿no? Pueden, en este caso, solicitar, ¿no?, que el Ministerio de Trabajo vaya a realizar la inspección, ¿no? Otro aspecto en el cual puede ir el Ministerio de Trabajo, obviamente por denuncia, ¿no?, que parta del propio trabajador, ¿no? Si de repente el trabajador, no sé, de acuerdo está de repente siendo afectado, ¿no?, debido a los trabajos que esté realizando de riesgo, etcétera, y de pronto no ha tenido, imaginemos, no ha tenido ninguna respuesta, alguna inquietud, necesidad que se ha transmitido por el trabajador a la organización y haya sido de pronto denegado, ¿no?, y simplemente no haya mostrado preocupación en poder absolverla, ¿no?, y de pronto haya recurrido también igual a las personas encargadas a nivel de la empresa, llámese el comité, llámese el supervisor, ¿no?, y no haya tenido alguna recepción a su requerimiento de solución. Entonces, bueno, de pronto el trabajador pues ha establecido, se ha apersonado al ministerio y ha establecido una denuncia, ¿no? Ojo que eso también, el tema de denuncias, es también tener bastante cuidado. A veces se han dado también denuncias de pronto que no reflejan la realidad, sino que ha partido por temas personales o por temas de venganza o por temas de simplemente que no ha correspondido de pronto a la realidad de los hechos, ¿no? Como, bueno, obviamente aquellos que sí realmente pues ha meditado, pues, ¿no?, como corresponde, pues, ¿no?, de que reporten directamente su denuncia, ¿no? Porque pues no están teniendo ningún tipo de soporte o apoyo, ¿no?, como trabajador de la empresa. Entonces, de comprobarse, por ejemplo, la existencia de una infracción, ¿no?, en materia de seguridad y salud, se sugiere, ¿no?, la adopción de un plazo determinado, ¿no? Generalmente se les da un plazo determinado para que garantice el cumplimiento de las disposiciones, ¿no?, y de las modificaciones que necesite aplicar, ya sea en las instalaciones, en los equipos, métodos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces se establece, por lo tanto, entonces un plazo determinado para la subsanación, ¿no? Sin embargo, hay casos, pues, en los cuales de pronto se detecta, ¿no?, que hay riesgo inminente a la salud, ¿no?, grave, ¿no?, riesgo grave a la salud inminente, ¿no?, porque estemos hablando que de repente, imaginemos, se trate de una obra o una construcción mal ejecutada, en la cual de pronto pues se ve que también las personas que están trabajando no están teniendo los implementos de protección necesarios, o de repente la forma en la que están ejecutando el trabajo no esté garantizando pues un procedimiento correcto, o no haya cumplido con las normas, tanto a nivel, por ejemplo, municipal, a nivel, por ejemplo, también de las entidades a nivel del gobierno, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos de una construcción mal realizada, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se observa, no hay ninguna aplicación de la norma sobre prevención de riesgos, y esto implica un grave, ¿no?, vuelvo a la redundancia, riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Puede ordenarse, ¿no?, de conformidad con la legislación, la inmediata paralización, por ejemplo, de una obra, ¿no?, o la prohibición de trabajos o tareas, ¿no?, cuyas órdenes deben ser inmediatamente ejecutadas, ¿no? Por lo general, esto va de la mano también que pueda llevarlo a cabo la autoridad. Igualmente también las municipalidades son competentes, tienen la competencia, obviamente, para llevar a cabo esta ejecución o paralización de obra, ¿no? Porque obviamente corresponde que tengan que tener la autorización previa para la ejecución de dichos trabajos, así como para que se garantice el normal desempeño de las personas, teniendo todas las medidas de protección, ¿no?, y seguridad, ¿no? Entonces, como les decía, entonces bajo esta situación, muy bien la autoridad puede realizar entonces la prohibición o paralización de obra, la cual se debe realizar de forma inmediata, ¿no? Ahí no hay nada que pueda retrasarse el que se ejecute o se lleve a cabo. Independientemente, obviamente, eso del pago de remuneraciones e indemnizaciones a favor de los trabajadores afectados. O sea, más aún si todavía se detecta una acción en la cual de pronto ya la persona está siendo afectada directamente, esto reviste mucha mayor gravedad, ¿no?
Entonces, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, esto mayormente también vemos estas anomalías, ¿no? Lamentablemente también en el sector construcción, ¿no? Entonces, el ejemplo que les mencionaba hace un momento es uno típico, ¿no? Entonces, esta responsabilidad por incumplimiento a las obligaciones de poder garantizar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Va a causar, pues, graves perjuicios a las personas. Por lo tanto, pues tienen que intervenir las autoridades en tomar las acciones inmediatas, correctivas, ¿no? Para ello tenemos que tener en cuenta, pues, ¿no?, que la entidad empleadora principal es la responsable, por lo tanto, de poder garantizar los servicios que, por ejemplo, contrate, ¿no? Los contratistas, si, por ejemplo, tiene subcontratistas, visitantes, practicantes, ¿no? Entonces, cualquiera de estas personas, ¿no?, que puedan ser afectadas, va a ser sujeto que la autoridad aplique, ¿no?, las sanciones, ¿no?, por infracciones establecidas, normadas, debido al incumplimiento en poder garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salud de las personas, ¿no? Entonces, ahí implica, entonces vuelvo a repetir, una acción que se debe de llevar a cabo. Luego vamos a ver el artículo 5 del decreto legislativo número 892, ¿no? En esta modificación de este decreto legislativo tenemos lo que ha habido una variación en el tiempo ausente en el trabajo, ¿no?, por el descanso médico producto de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, en este tiempo de ausencia en el trabajo por descanso médico, ¿no?, antes no le correspondía reparto de utilidades. En la actualidad sí le corresponde ya el reparto de utilidades, ¿no? Entonces, lo cual es una buena acción, ¿no?, en este caso que se ha establecido. Luego también importante, lo mencioné también casi al inicio también de la presentación, ¿no?, que es también la incorporación, como les decía, de la figura penal, ¿no?, del delito de atentado contra las condiciones de seguridad, ¿no?, y que ha sido modificado entonces el artículo 168A del Código Penal, ¿no? Entonces, tipo penal, atentado contra las condiciones de seguridad y higiene industrial, y el delito es el que no adopte las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo, poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadores, ¿no?, de las personas. Entonces, la pena es no menos de 2 años ni mayor de 5 años, ¿no? También tenemos contemplado otro delito, ¿no? Por inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocurre un accidente mortal o con lesiones graves. La pena es no menor de 5 años ni mayor de 10 años. Entonces vemos realmente que esto también ha sido incorporado, por lo tanto, al Código Penal. Entonces hablamos no solamente de sanciones desde el punto de vista administrativas, económicas, sino hablamos también a nivel penal, ¿no? A nivel penal, que puede implicar, obviamente, el que la persona pueda ser encarcelada, ¿no?, por estos aspectos ya tipificados, incorporados al Código Penal respectivo. Luego vamos a ver otro relacionado a otras normas de seguridad que también se consideran de pronto, y existen también muchas más realmente, pero vamos a ver rápidamente, ¿no?, relacionado a, por ejemplo, normas de formatos de seguridad, normas, por ejemplo, de seguridad eléctrica, ¿no?, lo que es certificación y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Tenemos también esa norma técnica peruana. Tenemos resoluciones ministeriales que establecen el listado de enfermedades profesionales. Eso también es muy importante, ¿no? Esta resolución ministerial, ¿no?, recoge, por lo tanto, todo el detalle de toda la serie de enfermedades tipificadas como enfermedades profesionales o ocupacionales, ¿no? Es decir, que debido al tipo de trabajo que desarrolla la persona, puede ser a un corto, mediano o largo plazo, esa persona va a poder ser afectada en su salud
porque estamos hablando de una exposición permanente a riesgos y peligros que van a tener impacto sobre su salud, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante también, ¿no? Sobre todo para todos los que trabajan, por ejemplo, en minas, ¿no? Trabajan, por ejemplo, en laboratorios donde están manipulando productos químicos, en empresas también de construcción, cuando hablamos también de exposición, por ejemplo, a partículas de polvo en suspensión, a empresas de rubro eléctrico, a empresas, por ejemplo, donde trabajan con gas, por ejemplo, ¿no? Con GLP, gas propano, en fin, ¿no? Diferentes empresas en las cuales obviamente estamos hablando que la persona va a poder tener un riesgo asociado a que pueda tener una enfermedad o un accidente. El tipo de enfermedad ocupacional, quiero aclarar, es lo que estábamos mencionando, entonces que puede hacer, porque puede realizar trabajos, llámese en minas, llámese por ejemplo en construcciones, ¿no? En las cuales la persona va a estar haciendo laboratorios también, en las cuales esa persona de forma permanente va a estar expuesta a agricultores de pronto, ¿no? Y por ejemplo, también que va a estar expuesto de repente a plaguicidas, aplicación de plaguicidas, ¿no? En fin, todas estas empresas, industrias, vamos a ver que entonces las personas van a estar expuestas a una exposición prolongada, ¿no? De agentes, ¿no? Ya sea físicos, químicos, biológicos, que puedan dañar su salud y obviamente constituyan una enfermedad de tipo ocupacional, ¿no? Luego tenemos una resolución ministerial, la 375 de 2008, que es la ley, en este caso, la resolución de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos. Esto tiene que ver también incluso, obviamente, con poder garantizar que la persona trabaje teniendo todas las condiciones adecuadas, podríamos decir, desde la mesa de trabajo, el escritorio, la silla, la altura, el tipo de trabajo en la cual de repente va a estar muchas horas, ya sea parado, sentado, y que tenga que ver entonces con que la persona tenga que igualmente trabajar garantizando que no va a poder tener afección de repente a la columna, no una afección a nivel locomotor, de repente también incluso si está trabajando muchas horas expuesta al uso de la computadora, ¿no? Entonces podríamos allí profundizar mucho más en el tema, pero como vemos, esto está establecido en esta normativa de ergonomía, ¿no? Luego tenemos una resolución ministerial, la 312 del 2011, que es publicada ha sido publicada por el MINSA, que es un documento técnico, que es el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnósticos de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Este documento también es muy importante porque allí establece claramente cómo debe realizarse estas evaluaciones médicas ocupacionales, ¿no? Las denominadas EMO, ¿no? Y también las guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios que se van a desarrollar por actividad, ¿no? Luego tenemos la resolución ministerial 148 de 2007, que nos habla de un modelo del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. También muy importante tomarlo como referencia cuando se establezca la elaboración del reglamento propio a desarrollarse en cada empresa, ¿no? Luego tenemos la resolución ministerial 050 de 2013, que son formatos referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios en el sistema de gestión de seguridad y salud. Esto también es muy importante, ¿no? Porque hay la información sobre los registros que se deben de cumplir de forma obligatoria, los formatos ya referenciales ya están establecidos. Ahora se recomienda que si de repente alguna empresa establece, obviamente tiene que cumplir obligatoriamente con lo que tiene establecido en el modelo, pero puede ir más allá, puede de repente complementar este formato, pero teniendo en cuenta que debe cumplir obligatoriamente ya lo establecido. Y si más aún tiene establecido otros aspectos que quiera contemplar, ¿no? Porque son necesarios para su organización, pues lo puede hacer en buena hora, ¿no? Entonces,
Eso es importante, ¿no? Luego tenemos la norma técnica peruana, la 399 del 2004, que es sobre la señalética, ¿no? Todo lo relacionado a las señales de seguridad, colores, símbolos, formas y dimensiones de seguridad. Como ustedes saben, bueno, existe mucha información o tenemos muchos lugares, obviamente, que se dedican a la elaboración de estas señaléticas, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que también el mismo diseño, colores, la interpretación de cada uno de ellos o debe obedecer a lo que está establecido en la normativa. De lo contrario, carecería de valor y crearía confusión realmente en los trabajadores de una organización, de la empresa, ¿no? Porque pues no está autorizada, no está siendo de uso de acuerdo a la reglamentación vigente, para la cual obviamente se han hecho estudios, se han hecho evaluaciones sobre esta consideración de las diferentes señales que se deben de utilizar de medidas de seguridad, ¿no? Luego tenemos la norma técnica peruana, la 350-043 de 2011, que es sobre los extintores, ¿no? Como sabemos, también es muy importante que el personal esté entrenado con el manejo adecuado y uso de los extintores, por tipos de extintores, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la empresa de la que se trate, teniendo en cuenta la línea de producción o líneas de producción que tenga. Por lo tanto, se va a establecer, de acuerdo a los tipos de trabajo que se realicen, ¿no? La determinada cantidad de extintores o adecuada ubicación y los tipos de extintores a utilizar, ¿no? Entonces, esta norma técnica habla sobre los extintores portátiles, selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática, ¿no? Luego tenemos la ley número 28551, que es la ley de elaboración de planes de contingencia, ¿no? También es otro documento sumamente importante que se tiene que elaborar en cada empresa, ¿no? Estos planes de contingencia tendría que analizar a los principales riesgos expuestos que puede producirse en las instalaciones, incluso no solamente los que podrían producirse por condiciones en las cuales se esté trabajando, sino también obviamente hablamos de estar expuestos a riesgos que se puedan producir de forma natural, ¿no? Como por ejemplo sismos, terremotos, ¿no? Inundaciones, maremotos, etcétera. Son fenómenos de desastres naturales que puedan producirse y que también igualmente deberían estar contemplados dentro de un plan de contingencia, ¿no? Tan así como aquellas situaciones que puedan desencadenar en emergencias, por estar expuestos de pronto a riesgos de explosión, de incendios, de quemaduras, de caídas, etcétera, ¿no? Luego tenemos también lo relacionado a, tenemos un ISO 11228 que es manipulación manual de cargas, es también importante, ¿no? También tener en cuenta que los cuidados que se deben de tener cuando se está, por ejemplo, ya sea manipulando, conduciendo incluso vehículos de transporte pesado o se esté trasladando objetos o cosas pesadas, qué cuidados que establece la normativa también sobre el peso máximo que debería de poder trasladar una persona bajo condiciones naturales, pero normalmente es que se tenga que hacer uso, sobre todo de equipos, ¿no? Maquinarias, para que puedan trasladar realmente y evitar de todas las maneras posibles pues que realizar una carga manual, ¿no? Sino que para eso pues tiene que estar la planta o la empresa implementada con instrumentos, equipos, maquinaria, etcétera, que puedan ayudar a trasladar carga pesada, ¿no? Luego tenemos también en el INDECI, ¿no? Que es también el organismo encargado de todo lo relacionado a lo que es seguridad, defensa civil, ¿no? Tenemos glosarios de términos. Luego tenemos el Decreto Supremo 066 de 2007, que es la norma técnica de defensa civil. El Decreto Supremo, que es el reglamento de seguridad de instalaciones. Luego tenemos el reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo,
¿no? Y bueno, podríamos citar, como les decía, muchas más normativas que todavía se tienen en los diferentes ámbitos de los diferentes rubros de empresas, ¿no? Pero hemos hablado aquí, en este caso, mencionando las principales normativas vigentes, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar ya sobre la matriz de riesgo de seguridad, ¿no? Y bueno, en este aspecto tenemos que ver todo lo relacionado a saber qué entendemos por un accidente de trabajo. Generalmente cuando hablamos de un accidente de trabajo, ¿no? Es todo suceso repentino, ¿no? Que se pueda sobrevenir por causa o ocasión del trabajo, ¿no? Que esté realizando la persona y que produzca sobre todo en el trabajador una lesión, ¿no? Una perturbación funcional, una invalidez o lamentablemente incluso la muerte, ¿no? El accidente se produce generalmente durante la ejecución de órdenes, puede producirse obviamente durante la ejecución de órdenes de trabajo, de repente dado por el empleador, incluso aún fuera del lugar y horas de trabajo, ¿no? Eso es importante porque mayormente se establece que sea en las instalaciones del lugar de trabajo, pero incluso establece que si, por ejemplo, esa persona ha recibido órdenes expresas del empleador de realizar una labor fuera del lugar de trabajo u hora de trabajo, pero ha sido por orden expresa del empleador y ocurre un accidente, también obviamente pues se establece una responsabilidad, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces lo relacionado a lo que es la identificación de peligros, ¿no? Entonces, esta identificación de peligros, ¿no? Es un proceso que nos permite a nosotros reconocer que puede existir un peligro o peligros y se van a definir cuáles van a ser las características de estos peligros. Entonces, para la identificación de estos peligros tenemos que ver las condiciones generales de trabajo, ¿no? Maquinaria, por ejemplo, herramientas que puedan corresponder también a un peligro, ¿no? Porque se trate de pronto por labores de riesgo que se estén realizando y obviamente, si bien es cierto, se tiene que utilizar esta maquinaria, estas herramientas puede generar de pronto por una maniobra inadecuada o por un defecto o deterioro de estos, conllevar un peligro, ¿no? Instalaciones generales, medios de transporte interior, por ejemplo, también las materias primas, la organización también del trabajo nos va a ayudar, por ejemplo, a poder identificar también claramente los peligros, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos valorar también globalmente estos riesgos, ¿no? Entonces tenemos que ver, por ejemplo, los requisitos legales, ¿no? Niveles de exposición a riesgos ocupacionales, también es lo que también se tiene que analizar, ¿no? Normas internacionales o de distintos sectores también industriales. También tenemos que, por ejemplo, ver las instrucciones de uso y mantenimiento de los fabricantes de máquinas y equipos. Es muy importante, ¿no? Realmente el tema de, en las empresas, obviamente, en las cuales se trabaja con una serie de equipos y que de pronto hay equipos que ya algunos son bastante antiguos, no cuentan de repente con unas instrucciones de uso precisas, claras para el trabajador, o no se conozca antecedentes, por ejemplo, de las fichas técnicas o toda la información relativa al funcionamiento, operatividad del equipo, así como de su mantenimiento, ¿no? Eso puede generar un riesgo también, ¿no? También tener en cuenta las instrucciones de uso y mantenimiento de los sistemas de control que existen, ¿no? Por ejemplo, sistemas, cuando hablamos de ventilación, de extracción, ¿no? De aire, por ejemplo, ¿no? Es importante también tener en cuenta cómo estos aspectos pueden afectar también a la salud de las personas. Por ejemplo, si trabajan las personas en un ambiente hacinado, donde hay nula ventilación, áreas muy reducidas, se generan altas temperaturas, entonces eso va a afectar directamente a la salud de las personas, ¿no? Puede ocasionar incluso desmayos en las personas, dolores de cabeza, deshidratación severa, ¿no? Todo ello, entonces estamos viendo entonces de qué manera puede tener de hecho impacto en la salud de las personas, ¿no? Y también lo relacionado a los equipos de protección individual, ¿no? Si una persona está de pronto manipulando químicos y no tiene el lente de protección o los guantes de protección y pueda ocasionar pues que esa persona sufra
un daño, ¿no? Una quemadura, una salpicadura a la vista y puede ocasionarle entonces daños severos a su salud, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, también otro aspecto que tenemos que determinar es la clasificación de las actividades de trabajo, ¿no? Entonces, en este aspecto, un paso preliminar a la evaluación de riesgos es también preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolos en forma racional y manejable, ¿no? Una forma de clasificar las actividades de trabajo, ¿no? Puede ser determinar las áreas externas a las instalaciones de la empresa, etapas, por ejemplo, en el proceso de producción, en el suministro de un servicio, trabajos planificados y de mantenimiento, tareas definidas, por ejemplo, conductores de carretillas, elevadores, etcétera. Algunas preguntas que también se podrían establecer, ¿no? ¿Qué podría ocurrir en realidad, ¿no? ¿Cuál puede ser el daño o la consecuencia, ¿no? De estar de repente realizando una actividad específica, ¿no? Producto de esa actividad, y si no se toman los cuidados necesarios, ¿cuál podría ser el daño, ¿no? O la consecuencia? ¿Qué puede cambiar o ser diferente? ¿Cuál fue el posible efecto? ¿Qué podría prevenir su aparición, ¿no? Cuando hablamos de un riesgo o peligro? ¿Qué puede salir mal en realidad? ¿Qué debería hacer el personal? ¿No? También, por ejemplo, algún evento o acción que pueda provocar una situación peor aún. ¿Sabe la gente qué tiene que hacer? ¿No? ¿Ha pasado esto antes? ¿Y qué se hizo antes, por ejemplo, para resolverlo, ¿no? O sea, podríamos hacernos igual un sinnúmero de preguntas para poder también saber a ciencia cierta qué errores se han estado produciendo, cómo deberíamos también evitar que eso se convierta en errores mayor, que puedan ser mayores o revestir mayor envergadura, por lo tanto mayor afección a la salud o integridad de las personas, etcétera, ¿no? Y después de esto, ¿qué? ¿No? O sea, si nosotros hablamos que la evaluación de riesgos es el punto de partida de la acción preventiva en la empresa y no es un fin en sí misma, sino un medio, con el objetivo último de prevenir los riesgos laborales, es prioritario entonces actuar antes de que aparezcan las consecuencias, ¿no? Entonces, una vez realizada la evaluación, si esta pone de manifiesto situaciones de riesgos, habrá que llevar a cabo entonces actuaciones correspondientes, ¿no? Vamos a ver entonces lo relacionado a cómo estos riesgos van a poder determinarse de acuerdo a un nivel de severidad, ¿no? Entonces, la severidad determina el nivel de consecuencia previsible que debe considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo incluso afectadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una severidad denominada como en índice 1 es una lesión leve, ¿no? Como por ejemplo un dolor de cabeza, ¿no? Un índice 2 puede ser una lesión sin incapacidad, ¿no? Como por ejemplo pequeños cortes o magulladuras, irritación de los ojos por polvo, etcétera, ¿no? Es una lesión, una severidad de tipo 2, ¿no? De tipo 3 es una lesión que ya conlleva una incapacidad temporal. En este aspecto, por ejemplo, podríamos hablar de fracturas menores, ¿no? Daño a la salud, bueno, reversible. Por ejemplo, sordera, que puede ocasionar problemas de sordera a la persona, dermatitis, problemas de asma, trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, estas afecciones, estas lesiones, estos daños de pronto a la salud están tipificadas como una severidad 3, ¿no? Y luego tenemos el índice 4, que hablamos de una lesión con incapacidad permanente, ¿no? Y hablamos obviamente acá de un tema de mayúscula gravedad, ¿no? Una lesión con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas mayores, lamentablemente incluso la muerte, ¿no? Daño a la salud irreversible, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, etcétera, ¿no? Es decir, entonces aquí vemos entonces cómo se ha tipificado precisamente esos niveles de severidad, ¿no? Producto obviamente de haber sido la persona expuesta a los diferentes riesgos y peligros, ¿no?
Y luego de la severidad tenemos la probabilidad, ¿no? O sea, la probabilidad de que ocurre el daño, ¿no? En este aspecto, entonces, es importante también establecer que de acuerdo a la probabilidad se va a determinar también los niveles de severidad también, ¿no? Entonces, primero, entonces, determinar la probabilidad de que ocurra el daño, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, también igual desde baja hasta alta, con el siguiente criterio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos índice 1, es una probabilidad baja, ¿no? Es decir, que el daño ocurrirá realmente muy raras veces, ¿no? De forma, ¿no? Rara, se puede decir, ¿no? No usual, realmente muy raras veces se puede decir, se puede dar la probabilidad de que ocurra el daño, ¿no? El índice 2 nos habla de una probabilidad media, es decir, que el daño puede ocurrir, pero en algunas ocasiones ya, ¿no? Estamos hablando de que ya se puede dar, pero en algunas ocasiones. Luego tenemos el índice 3, que es la probabilidad alta, es decir, que el daño ocurrirá casi siempre, ¿no? Entonces ya hablamos acá, pues, que esa es una probabilidad ya bastante alta, ¿no? Y en la cual, pues, el daño va a ser siempre, mejor dicho, expuesto a ese peligro, por lo tanto el daño va a ocurrir siempre, ¿no? Y por último, la probabilidad muy alta, que es el índice 4, que es que el daño ocurrirá siempre, ¿no? Entonces, vemos entonces cómo también igualmente, así como hemos visto en el tema de severidad, también igualmente se cuantifica el nivel de probabilidad, ¿no? Desde el menor, baja, hasta muy alta. Y bueno, entonces en base a esos dos aspectos que hemos mencionado, que hemos explicado, es que se establece lo denominado como índice de riesgo, ¿no? Entonces el nivel de riesgo es un valor, ¿no?, que se determina combinando la probabilidad con la severidad del daño, según esta matriz, ¿no? Entonces, de acuerdo con el valor obtenido, se emite un juicio sobre el riesgo, ¿no?, establecido, ¿no?, en la cual, como vemos, hemos cuantificado también los niveles de probabilidad del 1 al 4 y igualmente los niveles de severidad del 1 al 4. Entonces, simplemente combinando esa probabilidad versus la severidad, nos va a dar, de acuerdo a los colores que tenemos ahí esquematizados, determinar entonces cuál va a ser el índice de riesgo. Y entonces vamos a categorizar esos riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una categoría de no significativo, ¿no?, es decir, que está dentro del tema de aceptable, su índice de riesgo va a ser entre 1 a 2 y estamos viéndolo de acuerdo a los colores establecidos aquí, de acuerdo al gráfico, ¿no? Tenemos el color verde claro, que está entonces en la categoría de no significativo y un nivel de aceptabilidad con un índice de riesgo de 1 a 2. Si hablamos entonces de una categoría no significativa, es decir, es un índice de riesgo entre 3 a 4, hablamos de una categoría de riesgo tolerable, ¿no? Tolerable. Sin embargo, luego vamos a ver que esta categoría de riesgos va ya a implicar un riesgo significativo, en las cuales vamos a ver que realmente el riesgo es inaceptable cuando hablamos de un indicador entre 6 a 9, que está señalizado en amarillo, ¿no?, que lo vemos también en el cuadro anterior. Y por último tenemos la categoría de riesgo denominado como inadmisible, dado que el índice de riesgo está señalado en rojo, nos da los valores entre 12 a 16, ¿no? Lo podemos ver claramente aquí entonces en el esquema, ¿no? Entonces, esto es bien importante para poder cuantificar el índice de riesgo en cuanto a lo que es probabilidad versus severidad, ¿no? Entonces, en base a ello, se ha determinado, ¿no?, lo que hemos explicado, el índice de riesgo, ¿no?, tanto entre lo que es categoría de no significativo y significativo, en los cuales los índices van desde el 1 hasta el 16, entre el 1, 2, aceptable, 3, 4, tolerable, del 6 a 9, inaceptable, y del 12 al 16, inadmisible, ¿no? Entonces, eso es lo relacionado al índice de riesgo, ¿no? Y bueno, hasta aquí vamos a terminar esta sesión. Vamos a pasar un receso
y luego a continuación vamos a seguir con la exposición relacionada a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Gracias.